Si el Congreso quiere aplicar la remoción, tendría primero que tipificar cuáles son las conductas que constituyen causa grave y que podrían motivar una remoción o una destitución. Y el día de ayer, viernes 2 de febrero, se conoció la decisión del Poder Judicial desde la tercera sala constitucional diciéndole al Congreso de la República: un momentito, detente. No sigas con el proceso de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por cuanto primero, mediante una norma legal, tienes que definir qué es causa grave. Cuando definas causa grave, continúa tu proceso, pero no puedes tomar decisiones, señalar causa grave sobre una interpretación gaseosa, abierta, de incertidumbre o de tu libre interpretación personal, ideológica, política, partidaria, que porque no te gusta lo que hizo, entonces lo voy a destituir. Bueno, no dijo eso la Junta Nacional de Justicia, pero lo estoy interpretando. Ese es el contexto de la decisión. No lo expresó de esa manera, pero básicamente eso le dijo al Congreso de la República. Primero define qué es causa grave y luego continúa. Mientras tanto, no, abstente de cualquier cosa y declaramos nulo el proceso. Ya hemos conversado con el abogado constitucionalista Eric Urbina. Ayer en la noche conversamos con Lucas Gersi, también un abogado constitucionalista, y tuvo una postura distinta a la del abogado Urbina, la que acabamos de escuchar hace unos instantes. Pero ahora conversamos con Samuel Abad, abogado de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Abad, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, Exitosa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos sus oyentes. ¿Qué esperan ustedes del Congreso frente a esa decisión de la tercera sala constitucional respecto a este procedimiento de destitución? Sí. Como ya hemos adelantado en alguna otra entrevista, se trata de una decisión valiente de la Corte, de la Sala Constitucional, y valiosa porque desarrolla conceptos muy importantes. Usted lo ha resumido muy bien. Si a alguien lo quieren sancionar destituyéndolo, y no me refiero solamente a una persona, sino a 7 integrantes de un órgano autónomo, si el Congreso quiere aplicar la remoción, tendría primero que tipificar cuáles son las conductas que constituyen causa grave y que podrían motivar una remoción o una destitución. Y eso lamentablemente no lo ha hecho. El Congreso se ha basado solamente en la cláusula constitucional que permite la remoción por causa grave, pero no ha aterrizado precisando qué conductas se consideran como causa grave. Eso lo dice la Corte. Dice además que al no poder tipificar las conductas en una base legal que no existe, también se viola el debido proceso, el derecho de defensa, y todo esto trae como correlato una afectación a la inamovilidad de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que han sido elegidos por 5 años, y como consecuencia de ello la independencia, porque es un poder político el que quiere destituir a todos los integrantes de la Junta. Por eso esta sentencia es muy importante, reconoce que el Congreso de la República tiene atribuciones, pero que no son absolutas, y que en este caso lamentablemente ha actuado incorrectamente. Claro, pero desde el Congreso de la República consideran que sí se ha respetado el debido proceso, por cuanto los participantes de estas investigaciones han sido también los abogados y la propia Junta Nacional de Justicia dentro del Parlamento. Entonces, vulneración del debido proceso no existió, dice el Congreso. Eso dice el Congreso, y recuerde usted que en este proceso de amparo, quien es el demandado es el Congreso, y quien ha demandado son los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y cuando hay una controversia, como ocurre en todo Estado democrático, se acude a un órgano independiente e imparcial que es el que tiene que resolver. En este caso se ha acudido al Poder Judicial, y el Poder Judicial, como órgano independiente e imparcial, ha evaluado las posiciones del Congreso, la posición de la Junta Nacional de Justicia, y ha llegado a la conclusión que antes le he mencionado, es decir, que no se ha contemplado en una ley la conducta que constituye causa grave, y que como consecuencia de ello se viola el principio de tipicidad que está previsto en la Constitución. Nadie puede ser sancionado si es que no hay una ley previa expresa que tipifique la conducta como una infracción grave.
Nadie. Pero, Esa es una garantía básica del Estado de Derecho. Doctor Abad, a ver, haciendo una comparativa con otras entidades, otras instituciones, por ejemplo, no sé, se me ocurre el Poder Judicial. Corríjame si estoy hablando piedras, por favor. ¿Existen causas graves predeterminadas ya en el Poder Judicial que diga qué es una causa grave del accionar de un operador de justicia, de un secretario, un especialista, un trabajador del Poder Judicial? ¿Existe textualmente establecida una lista de causas graves que pueda ser punto de partida para un proceso administrativo de destitución, separación, como para decir, bajo esta comparativa de lo que sucede en el Poder Judicial, la misma estrategia, la misma forma se tiene que aplicar en la Junta Nacional de Justicia? ¿Existe algo similar? Sin duda, en efecto, existe algo similar. No es igual, pero que son órganos distintos. Recordemos que existe una ley de carrera fiscal, una ley de carrera judicial, existe la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y en ese conjunto de normas que le acabo de citar se establecen cuáles son las prohibiciones de los integrantes del Poder Judicial, de los integrantes del Ministerio Público, cuáles son las infracciones leves, graves o muy graves, y qué hacer, cómo se lleva a cabo una investigación sobre el particular. Eso existe para el Poder Judicial, existe para el Ministerio Público, y no existe para la Junta Nacional de Justicia. Y el Congreso ha debido legislarlo, eso está en manos del Congreso, no está en manos de la Junta Nacional de Justicia. Por eso es que la sentencia señala que en este caso, a la ausencia de una norma que tipifique las conductas, es una omisión. Es una omisión del propio Congreso, y por eso lo exhorta el Congreso a que apruebe una norma que tipifique las conductas que constituyen causa grave. De lo contrario, ningún integrante de la Junta Nacional de Justicia podría ser removido, porque no hay una causal expresa que sea calificada como causa grave e identificada plenamente, ¿no? ¿El Congreso podría impugnar esta resolución de la tercera sala constitucional? Claro, esta es una sentencia de primera instancia, y que puede ser apelada por parte del Procurador del Congreso de la República. Pero al margen de ello, yo creo que el contenido de la sentencia es muy sólido. Ratifica la necesidad que este tipo de competencias del Congreso sean tipificadas. La causa grave no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco que pueda ser llenado en función de intereses políticos, en absoluto. La causa grave es cuando alguien comete una infracción muy grave que justifica su remoción. Y en este caso, eso no ha existido. Por ejemplo, denos 3 ejemplos de causa grave para terminar. ¿Qué cosa que el Congreso debería acoger para que pueda hacer el cumplimiento de este mandato judicial? Le pongo un ejemplo que existía en la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto ya existía y el Congreso lo derogó. Esa ley del Consejo Nacional de la Magistratura establecía que era una infracción grave si un integrante de la Junta se reunía externamente, por ejemplo, con un candidato a juez o con un candidato a fiscal. Eso no se puede hacer, porque sencillamente eso significa que esta persona está tratando de lograr algo de ese integrante de la Junta, y eso está prohibido para el integrante de la Junta. En consecuencia, sí existen supuestos que se pueden contemplar, pero como hemos mencionado y lo ratifica la sentencia de la Corte Superior de la Tercera Sala, en este momento no hay una ley que tipifique esas conductas. Y eso se ha dicho desde el principio, esa ha sido la posición de defensa de la Junta Nacional de Justicia. Se lo hemos dicho cuando fuimos a la Comisión de Justicia del Congreso, lo hemos dicho en diversas comunicaciones, en escritos, en contestaciones en contestaciones, y en fin, lo hemos dicho en todo sitio, pero lamentablemente el Congreso ha querido actuar de una manera absolutamente discrecional, y por eso se explica esta valiosa sentencia. Bien, doctor Abad, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Ha sido Samuel Abad, abogado de la Junta Nacional de Justicia.